estaba mirando todo el proceso que se ha tenido durante estos días, ¿no? En el CI, todo este ciclo de temas que se han estado, ¿no? Dando y concatenando, y sobre todo la importancia que es hoy día trabajar estos temas, porque eh, son temas que nos ayudan en nuestro desarrollo personal. Y creo que si hay algo que podemos ofrecer o darle a los demás es cada día ser mejores personas frente a lo que estamos viviendo, lo que estamos afrontando. Y si queremos mejorar la realidad, la sociedad, todas estas problemáticas que estamos viviendo, una de las dimensiones que es necesario trabajar es precisamente sobre las emociones. Entonces, a todos, ¿no? Un saludo cordial, ya me conocen del tema anterior. Entonces quiero hacer como un recorrido de todo lo que se ha estado trabajando y bueno, hacia dónde se quiere llegar. Se inició con este tema de poder y sexualidad, ¿no? El tema de poder es muy importante porque según cómo se ejerce el poder, también es cómo se van a establecer las relaciones con los otros, con los demás, ¿no? Y hay diferentes formas de ejercer el poder. Quizás el llamado es el poder del servicio, pero cada vez vemos un poder dominante más que de servicio, ¿no? Y la sexualidad es una manera de ejercer el poder, no solo en la familia, en la sociedad, en las relaciones, en las diferentes instancias de trabajo, ¿no? eh, la sexualidad es una manera de ejercer el poder y también de división y de discriminación, de desigualdad, de abrir más brechas, ¿no? Entonces, después recorrimos también ese tema, cómo la vida se vive desde las emociones, la importancia que son las emociones en la vida cotidiana y cómo se generan situaciones tanto de bienestar como de tensión o de ansiedad en nuestras vidas cotidianas y creo que en la vida religiosa, ¿no? Veo que aquí hay muchas congregaciones religiosas, muchas comunidades religiosas en formación, en proceso y otras en vida pastoral. Entonces, cómo las emociones manejan nuestras relaciones, manejan nuestro sentido de vida y también manejan nuestra manera de cómo nos sentimos. De ahí el siguiente tema fue cómo transitan las emociones por nuestro cuerpo. Si nuestras emociones no las sabemos manejar, no las reconocemos, no las aceptamos, quien sufre son nuestro cuerpo. Somos una integridad, mente, cuerpo, afecto, emoción. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo revela cómo estamos emocionalmente? Todos esos malestares corporales que tenemos. Muchas de las enfermedades tienen un trasfondo de emociones no trabajadas o no sanadas. Y el tema de gestionar las emociones. Cómo aprender a gestionar nuestras emociones de tal manera que no nos hagan daño a nosotros mismos. Cómo gestionar las emociones para mejorar las relaciones con los otros y también para generar nuevas formas de estar en medio de la sociedad, en medio de la vida, en medio de la misión, ¿no? ¿Por qué poder estar mal o acostumbrarme a estar mal cuando puedo estar mejor? Y ahora vamos a ver el tema de la emoción y afectividad. Cómo las emociones es el trasfondo también de nuestro mundo afectivo y por qué es importante trabajar esta dimensión afectiva en nosotros. No sé si les ha pasado que muchas veces no comprendemos el por qué nos sentimos de una manera extraña, o deprimida, o a veces de una manera como que no encontramos el sentido de la vida, o también la alegría, el entusiasmo, o a veces también porque nos sentimos bien con nosotros mismos.
Entonces, todo eso tiene en la manera cómo se ha desarrollado nuestro crecimiento socioafectivo y tiene la base en las emociones. Entonces, es importante la afectividad porque la afectividad envuelve la vida de toda la persona, no solo sus pensamientos, sus sentimientos, también sus decisiones. Entonces, muchas veces, ¿qué entendemos por afectividad, no? Luego, ¿cómo son nuestros sentimientos? ¿Cómo son nuestros afectos? A veces nos cuesta conectarnos con nuestros sentimientos. O hemos vivido también en entornos donde se nos ha enseñado a bloquear nuestros sentimientos y a veces a no sentir, ¿no? Y ahora conectarnos con esos sentimientos nos cuesta o no sabemos cómo, o no sabemos cómo afrontar ese mundo emocional, ¿no? Los afectos. Y cómo se desarrolla también la afectividad, cómo ha crecido. El por qué siento ahora esto tiene que ver mucho en cómo fue el desarrollo de mi afectividad desde mi nacimiento, sobre todo los primeros años del desarrollo de la afectividad, es muy importante porque es la base, lo que fundamenta el cómo se van a vivir los afectos en el futuro, ¿no? Y muchas veces, pues, la manera en cómo hemos desarrollado en los primeros años, nuestra afectividad no ha sido de una manera adecuada, ¿no? Y eso implica el por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Ahora, ¿y qué hago yo también con mis sentimientos? ¿Qué hago con ellos? ¿Qué hago con cómo me siento? ¿Los reprimo? ¿Los bloqueo? ¿Los evito? ¿No? ¿Cómo es la manera que me conecto con mis sentimientos? Y cómo la afectividad envuelve toda la vida y nuestras decisiones en nuestra vida. Cómo también perdemos oportunidades muchas veces por los miedos generados en los primeros años de nuestra vida. Y ahora algo muy importante que se trabaja para que la afectividad se desarrolle de manera sana y saludable, es muy importante el apego que el niño o niña ha tenido en su infancia. Conozco mis patrones de apego, qué relación con mis vínculos afectivos tienen, cuáles son esos patrones de apego que generan en mí estos comportamientos o estos rechazos o estas evasiones hoy en día. Y también cuáles son las consecuencias de las carencias afectivas hoy. Muchas situaciones patológicas tienen que ver en estas carencias afectivas que se han tenido o en el mal manejo de nuestra afectividad, de nuestro mundo afectivo. Entonces, queremos dar una mirada general de lo que iremos conversando en esta tarde, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración hasta el momento. Bien, vamos a ver nuestra afectividad, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sentimos lo que sentimos? ¿Somos responsables de lo que sentimos? ¿Debemos dejarnos guiar por nuestras emociones? No elegí sentir lo que siento. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento fastidiada? ¿Por qué siento que quiero, ¿no? Sacar toda una rabia, una cólera o esa tristeza. Entonces, ¿elegí sentir lo que siento? ¿Sí? ¿O es que así tiene que ser? ¿No? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, les voy a contar una historia. Había una fiesta juvenil donde dos jóvenes, vamos a ponerle Andrés y Carlos, fueron invitados. Y bueno, Andrés llegó a la fiesta y
vio que ya estaba mucha gente ahí y llegó, ¿no? Él era muy espontáneo, alegre y saludó a todos y quería ser el centro de atención de todos, ¿no? Hola, buenas noches, ya estoy aquí. Y por ahí solo alguno o dos le respondieron hola, hola, y cada uno seguía lo que estaban, ¿no? Estaban atendiendo a alguien que estaba contando. Entonces volvió a repetir, hola, estoy aquí, ¿cómo están? Y al ver que no le respondían el saludo, agarró, tomó su chaqueta y se salió de la fiesta. Entonces, eso hizo Andrés. Carlos, que también llegó junto a él, vio que estaban conversando, saludando, se fue acercando y comenzó a saludar a los que estaban en el camino. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y Carlos pues era un poco tímido, ¿no? Un poco tímido, quizás ver tanta gente, pero poco a poco se fue acercando hasta que ya luego se insertó en un grupo y comenzó a compartir con los de la fiesta, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? De manera agradable. Al día siguiente muchos se preguntaron, ¿qué le pasó a Andrés? ¿Por qué no se quedó en la fiesta? Llegaron Andrés y Carlos juntos, sin embargo Andrés salió de una manera que nadie comprendió. Entonces uno de los amigos, ¿no? Se acercó, Eduardo se acercó y le dijo, Andrés, ¿qué te pasó ayer? ¿No? ¿Por qué no te quedaste en la fiesta? ¿Qué es lo que pasó? Entonces Andrés le comentó, es que yo llegué muy contento a la fiesta, con deseos de saludar a todos, y nadie me respondió. Nadie me prestó atención, nadie me hizo caso. No me tomó importancia. Entonces, como nadie me tomó importancia, pensé que estaba de más aquí y me salí. Agarró su chaqueta y se fue. Y su amigo Eduardo le dice, ¿pero por qué? Mira, estábamos todos ahí, la situación, tú mismo viste la fiesta. Sin embargo, Carlos, que llegó contigo, ¿cómo se quedó? Y compartió y se quedó en toda la reunión, en toda la fiesta. Entonces Andrés expresó, es que mi costumbre es que saludar a todos y que todos me saluden. Así me han enseñado y así lo he hecho siempre. Y al ver que aquí no era posible, por eso es que me fui. Sin embargo, Carlos, que era más tímido, entonces fue saludando uno por uno, acercándose, ¿no? A los que iba y se quedó, ¿no? Y entabló rápidamente relación con los demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El acontecimiento fue el mismo, la situación fue la misma. Sin embargo, las respuestas fueron diferentes. Entonces, pues ahí es donde decimos, ¿no? Los seres humanos pensamos y actuamos de manera distinta. Y eso lo hacemos sobre la base de esa manera de pensar que vamos desencadenando estados emocionales diferentes. Andrés no se sintió atendido, no sintió que respondieron a su saludo y se enojó y se fue. No se sintió que era importante para los demás. Carlos no. Él fue creando ese ambiente con cada uno hasta poder estar en un ambiente agradable y poder quedar. Entonces, ahí es donde decimos, nuestras emociones no son generadas por los acontecimientos que vivimos, sino por la forma de interpretarlos. Entonces, aquí cada uno interpretó la situación de manera diferente. Y por eso cada uno tuvo una respuesta diferente. Y cada uno se adaptó de manera diferente a esta situación. Entonces, una vez más, ¿no? Durante esta semana lo hemos estado escuchando. Nuestras emociones son respuesta a cómo nosotros vamos interpretando las situaciones o la realidad. Y según cómo nosotros las percibimos, generamos unas emociones. Pero estas emociones
tienen un fundamento, brotan de esa manera. ¿Por qué? Por situaciones que hemos vivido en nuestra infancia. ¿Ya? ¿No? Son sentimientos que nos brotan y a veces no sabemos por qué, ¿no? Entonces, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos se considera como la experiencia subjetiva de la emoción, ¿ya? Entonces, los sentimientos es la experiencia subjetiva de esa emoción que siento. Y los sentimientos tienen su origen en las sensaciones y percepciones del momento. Supone un juicio, o sea, un juicio que yo hago de esa situación, de ese acontecimiento, de esa realidad, de esa experiencia. Y lo hacemos cuando nos enfrentamos a una situación concreta. Ahora, estos sentimientos son más duraderos y estables. A diferencia de la emoción, que hemos visto ya, la emoción es más rápida, espontánea y de corta duración. Los sentimientos son más duraderos, son más estables, pero también son más profundos, ¿ya? Por eso los sentimos con mayor intensidad. Bien, entonces, ¿y cómo se desarrolla? Todos los sentimientos que tenemos están englobados en nuestro mundo afectivo, en nuestra afectividad, nuestra manera de sentir, ¿no? El cómo sentimos. Pero ¿cómo se desarrolla la afectividad? ¿Cómo se desarrolla ese mundo afectivo que nos envuelve, del cual estamos rodeados, que se vincula con nuestras decisiones, con nuestra percepción, con nuestra manera en que interpretamos diferentes situaciones? Podemos estar en el mismo lugar, unos interpretan esa situación con miedo, con temor, ¿no les ha pasado? Y otros lo interpretan con alegría, con esperanza. ¿Cuántos no han viajado en avión? Conozco personas que no han viajado en avión, que no se atreven, nunca lo han hecho, porque dicen que tienen miedo al avión. No han tenido la experiencia, pero tienen miedo al avión. Y si lo hacen algún día, lo hacen con miedo. Sin embargo, hay personas que disfrutan volar en avión, les gusta volar en avión, para ellos es una experiencia fascinante. Y es la misma situación. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un poquito cómo se desarrolla este mundo afectivo. Entonces, hay varias teorías que explican este desarrollo afectivo, estudios que se han hecho, todos trabajados desde que nacemos. Porque es ahí donde este mundo afectivo crece y se desarrolla. Entonces, ustedes saben que los niños cuando nacen, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Aprenden a succionar, ¿no? Para poder alimentarse, a mamar, ¿no? El llanto, lloran. Su manera de comunicarse es el llanto. Lloran, tiene hambre. Le das de comer y ya, se cae. Y el niño va respondiendo también a las sonrisas, ¿no? Como un espejo. Y cuando se siente algo agradable, comienza a sonreír y a reír, ¿no? A reír, ya comienzan los primeros gorgojeos. Entonces, estas conductas provocan respuestas en la madre, ¿no? Igual en el niño, es mutuo, es recíproco, ¿no? En la madre o los cuidadores del niño, ¿no? Entonces, se va manteniendo y de esta manera van creciendo los lazos afectivos, se van estableciendo los lazos afectivos en la proximidad, en la cercanía, en la respuesta que va teniendo el niño, ¿no? Hace algo y despierta una sonrisa en el papá, en la mamá, en el hermano, en el abuelito. Entonces, el niño aprende que eso que está haciendo es bueno, es agradable y que los demás también responden de manera agradable.
¿ya? Entonces, esas son las primeras manifestaciones afectivas del bebé, ¿no? Entonces, los niños en estos primeros años van experimentando cambios, pero todos afirman que los vínculos afectivos desde que nacemos es de vital importancia para la persona humana. Y que estos vínculos sean de calidad afectiva, ¿no? Que hagan sentir bienestar o satisfacción al niño. Son muy importantes. Entonces vamos a ver una de las primeras teorías, ¿no? La teoría del apego de John Bowlby, que nos dice, ¿no? El fundamento teórico se basa en el estado de seguridad o ansiedad que el niño experimenta. Y viene determinado por la respuesta del adulto con el que establece el vínculo afectivo. Este vínculo afectivo lo va evolucionando, ¿no? A medida que el niño va creciendo. Entonces, mira, una mamá que espera con un cariño con hacia su niño. Entonces, el niño recibe ese vínculo de afecto, de cariño, de cuidado. Pongámonos en el otro lado, una madre que manifiesta rechazo a su niño, que no le transmite ese vínculo de seguridad, sino más bien un vínculo, un estado de ansiedad que el niño experimenta sin explicar porque las emociones se sienten, ¿no? El rechazo, no lo mira con cariño. Cuando llora, no atiende su necesidad y no lo calma. A diferencia de un niño que llora y los brazos que lo sostienen, que lo calman, que le dan seguridad, ¿no? Cuando satisface sus necesidades de hambre, de cuidado, al ser cambiado, ser protegido. Entonces, esto es muy importante para cómo se va a desarrollar el vínculo afectivo. Y bueno, este vínculo tiene varias fases. Vamos a verlo de manera así rápida, pero un poco saber qué es lo que puede generar en cada etapa, ¿no? El niño responde a los estímulos del ambiente, a la respuesta reflejas innata. Y el niño busca atraer la atención de sus cuidadores, ¿no? Va a hacer cosas, gestos, mueve las manos y va a encontrar respuesta. Luego, a las 6 semanas, hasta los 6 meses, el niño ya siente una mayor orientación a su madre. Se da cuenta cuando su madre está presente o ausente. Sonríe, balbucea. Experimenta la ansiedad por la separación. Cuando la ansiedad de separación no es satisfecha de manera segura, esa ansiedad de separación se experimenta también en la vida adulta, en otras situaciones. Entonces, cuando el niño experimenta la ansiedad de separación, pero sabe que al rato va a volver la madre, entonces el niño se siente tranquilo. Un momento lo experimenta, pero ya se siente tranquilo porque sabe que va a volver. Pero imagínense un sentimiento de ansiedad, de separación, donde la madre no vuelve para calmarlo, para atender. Entonces queda una sensación de vacío, que también tiene sus repercusiones en el futuro. Luego este vínculo afectivo de la madre y el niño que se va desarrollando, también muestra ansiedad y enojo, porque ¿por qué mamá se tiene que separar de mí? El niño, ¿no? Dice, ¿por qué se tiene que separar? Y a veces cuando viene otra en su reemplazo, el niño comienza a rechazar. No, yo quiero a mamá, yo quiero a mamá. Y rechaza porque ya reconoce, ya diferencia la manera de vincularse de cada persona. Entonces, hay una diferenciación. Entonces, cuando viene quien él necesita, entonces se siente bien, satisfecho, ¿no? Se calma con la presencia de los arrullos, ¿ya? Entonces, ahí el niño, la atención necesaria está recibiendo. Luego, en la formación de las relaciones recíprocas, ya cuando tienen de 2 años en adelante, ¿no? Aparece el lenguaje y la capacidad de representación mental del niño. El niño es capaz de anticipar y predecir el regreso de su madre. Si, por ejemplo, la mamá sale a trabajar,
el niño sabe ya más o menos en qué momento la madre regresa. Entonces, cuando la madre no vuelve, el niño siente la ausencia. Cuando la mamá vuelve, la ansiedad que tenía el niño desaparece. Pero cuando la mamá no regresa, esa ansiedad de separación ahí se queda. ¿Ya? Entonces, luego vemos, ¿no?, que en estas fases el niño va estableciendo el vínculo suficiente, un vínculo sólido y seguro, que más adelante se va a continuar para afrontar las situaciones de la vida. La seguridad que experimentaba el niño en este tiempo es la seguridad donde también va a experimentar más adelante. La ansiedad de separación, de vacío, también la vamos a sentir, la vamos a experimentar en otros momentos. Y bueno, nos preguntaremos, y bueno, si yo viví una de esas cosas, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿Voy a estar siempre con esa ansiedad de separación, con ese vacío, con esa sensación? Pues no. Son experiencias que se va viviendo, pero recuerden que lo dijimos cuando trabajamos en las emociones, cuando las hacemos conscientes, podemos trabajarlas. Pero el primer paso es hacerlas conscientes. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? Bien. Piaget también es uno de los que trabaja el desarrollo afectivo, ¿no? Ambos juntos, desarrollo afectivo y cognitivo, que buscan la adaptación al medio, ¿no?, del niño. Entonces, el niño sale del egocentrismo, de centrarse, buscar la atención para sí mismo, hacia la socialización, entrar en relación con los otros. Entonces, en este proceso, ¿no?, en esta primera etapa del niño de los 0 a 2 años, entonces la afectividad y la inteligencia se manifiestan en el niño. Al explorar, a manipular, el niño va explorando y manipulando con el entorno, con las personas, y se va dando cuenta quién le agrada y quién no le agrada, a quién acepta y a quién rechaza, ¿no?, que son emociones y sentimientos que luego más adelante vamos a experimentar. Entonces, es ahí donde el niño comienza a relacionarse con el medio, con el entorno, con las personas, y aparecen las primeras manifestaciones afectivas, porque nos relacionamos afectivamente con todo, con las personas, con las cosas, con la naturaleza, con los animales, con todos. Si ustedes le han regalado a un niño pequeño un muñequito y establece una relación afectiva con él, hasta cuando es grande lo va a cuidar y proteger porque es su, ¿no?, su muñeco, su juguete, a quien le ha focalizado como un medio donde él está depositando su afecto. Entonces, es muy importante. Luego, más adelante, en el segundo periodo, la capacidad de representación del niño, donde es capaz de pensar simbólicamente. El pensamiento es intuitivo. Los niños son muy intuitivos. Y ahora más, muchos decimos, el niño no se da cuenta de lo que hablamos. Están hablando, los niños están jugando, y decimos, el niño no se da cuenta. Pero el niño se da cuenta, intuye. Inclusive cuando decimos algo, podríamos decir, alguna valoración positiva o negativa del niño, y el niño está ahí, pensamos que no nos está haciendo caso, el niño escucha y siente esa valoración. Si ha sido positiva, se alegra, pero si ha sido descalificado, el niño lo siente, ¿ya? Y luego desarrolla un sentimiento de inseguridad y de rechazo. Cuando hacemos las comparaciones, algo en lo que caemos mucho, en lo que pecamos mucho, comparamos al hermano con la hermanita, al primo con la primita, al sobrino con el vecino. Cuando comparamos, el niño se siente herido profundamente con esa comparación. Y ya estamos poniendo heridas emocionales en los niños, heridas afectivas, ¿ya? La comparación, que es algo que tendríamos que eliminar de nuestros lenguajes. Entonces, el niño, a través del lenguaje, permite verbalizar también sus emociones y sentimientos. De repente, sorpresivamente,
Un niño viene y no quiere, nos rechaza, no quiere ni que le abracemos. Pero decimos, ¿qué hice? Yo no le hice nada. Pero de repente nos escuchó decir algo. Entonces vienen los sentimientos de antipatía o simpatía. ¿Sí? No la quiero porque ha dicho algo feo de mí. El niño te dice en sus palabras. ¿Ya? Entonces, así va creciendo el niño y va apareciendo el pensamiento lógico, ¿ya? Donde, aunque decimos que solo se aplica a objetos concretos, en esta etapa el niño ya es capaz de considerar los puntos de vista de la otra persona. Se da cuenta de cómo se siente la otra persona. Entonces, hay una capacidad emocional de diferenciar entre sus necesidades y las necesidades de los otros. ¿Ya? Lo que él desea y lo que desean los otros, lo que es un deseo y lo que es un deber. Entonces, el niño aprende a la convivencia con los otros, comienza a establecer relaciones sociales, vínculos con otras personas, ¿ya? Y poco a poco va desarrollando también su personalidad. Más adelante también, ya a un nivel elevado del desarrollo cognitivo, viene la vida afectiva del niño. De los 12 años en adelante, hay un desborde de su vida afectiva, junto con el de la sexualidad, que lo voy a ver más adelante. Entonces comienza a haber un desborde de sentimientos y de emociones en los niños y las niñas. Es la etapa de la adolescencia. Entonces, el niño va aprendiendo a conocer cuáles son sus sentimientos, si logra establecer conexión con sus sentimientos. Pero también si en esta etapa se les bloquea, se les juzga, se les critica, entonces el niño comienza a bloquear sentimientos, emociones. ¿Por qué? Porque si él demuestra lo que va experimentando de una manera sana o saludable y no es aceptado por los otros, el niño dice, si hago esto, voy a ser castigado. Un ejemplo, en la etapa de la adolescencia, el niño comienza a experimentar su cuerpo, las pulsiones sexuales, y comienza a ver masturbación en los niños. Pero ¿qué pasa? Muchos tenemos el concepto de que la masturbación es mala, es pecado. Y cuando vemos a un niño que se está manipulando, ¿qué hacemos? Sucio, cochino, ¿sí o no? Entonces ya ahí le estamos creando, ¿no? Una orientación negativa, que lo que hace está mal. Entonces el niño esconde lo que hace y lo hace a escondidas, porque sabe que si los demás saben, va a ser rechazado. Y es lo que vemos socialmente, es lo que se da. Decir masturbación, ¡ah! Nos espantamos, pecado, sucio, mañoso. ¿Qué más decimos? Cuando es algo, no digo que tan natural, pero es algo que va surgiendo en la etapa y que necesita ser orientada, pero de una manera sana y saludable. El niño aprende a conectarse con lo que va experimentando y se le puede ir diciendo maneras de canalizar, sin castigarlo, sin juzgarlo, sin que él sienta que está haciendo algo mal. Al contrario, es el momento en que él necesita más afecto y más cariño para que vaya conociendo y asumiendo su sexualidad de manera sana y saludable, sin esconderlo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante estas etapas y cómo se van dando el desarrollo de nuestro mundo afectivo y nuestras emociones. Vamos a ver a otro más de los teóricos, a Henry Wallach, que también nos habla del desarrollo afectivo. Todos ellos aportan elementos válidos para ir conociendo nuestra afectividad y cómo la hemos ido viviendo, cómo se ha ido desarrollando. De repente me doy cuenta que en unos momentos ha sido muy bueno, acogido, me ha dado seguridad, o también puedo darme cuenta que ha habido vacíos. Pues mira, y ahora me pregunto, ¿no? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo aprendo a convivir con ello? ¿O cómo voy sanando todas esas heridas afectivas que puede haber tenido? Entonces, Henry Wallach dice, ¿no? Que el niño, él afirma que el niño es un ser social desde que nace. Y por lo tanto, la clave de su desarrollo está en la interacción con los demás. Porque desde que nacemos, interactuamos.
La primera es la madre, ¿no? Su primer canal, espejo de conocer el mundo. Entonces, el desarrollo del niño, pues todos los aspectos se integran. El aspecto motor, afectivo, cognitivo, la psicomotricidad, todo ello es importante para desarrollar las emociones, la percepción, cómo percibe el mundo, el pensamiento, ¿no? El pensamiento, hacia dónde tiene más, hacia lo positivo, hacia lo negativo, y el lenguaje, la manera en que me comunico mis pensamientos, mis afectos, mis percepciones. Entonces dice que se centra en estos 4 factores que explican la evolución psicológica del niño y que construyen su personalidad, las emociones, el otro, el medio que nos rodea, que puede ser físico, biológico, social, y el movimiento. Entonces todos ellos están relacionados. Entonces, la motricidad tiene que ver mucho con la impulsividad. El bebé muestra sus emociones para satisfacer sus necesidades básicas y así construye, ¿no?, la simbiosis afectiva. Su objetivo del niño es cubrir sus necesidades básicas y establece una comunicación afectiva con sus cuidadores. Entonces, la impulsividad. Cuando esta impulsividad no es canalizada, está bajo el miedo o la ansiedad, vemos que hay conductas impulsivas, no sanas y saludables en la adolescencia y en los adultos. Luego, en el niño va creciendo, madurando su cerebro. Esta maduración hace posible que vaya creciendo, relacionándose mejor y va estableciendo mejor vínculo con sus cuidadores, ¿no? Porque se siente atendido, escuchado. Luego vamos viendo cómo también en estas relaciones con los otros y en el entorno establece las relaciones de apego con objetos, con personas, con algo a que le tome el cariño, el animalito, la mascota, el muñequito, la chompa de la mamá, el maletín o lo que sea del papá, etcétera, etcétera. Y hasta los cuida, los protege. No, este es de mamá. No, esto no toques desde papá, ¿no? Entonces establece un cariño. Luego vemos también que el niño va creciendo en afirmación en sí mismo. Va construyendo su yo, su personalidad. Entonces, recuerden que lo que le da seguridad al niño es que se siente atendido. Hay una fuerte necesidad de atención y afecto de parte de los adultos, ¿no? Y constantemente va a llamar la atención. Pero eso en esa etapa, si un adulto mantiene esta conducta, pues quiere decir que no ha crecido, ¿no? Porque ya de adulto, pues, si no somos atendidos, como en el caso de Andrés en la historia, pues, ¿no? Está reclamando cosas que ya no debería de pedir en su tiempo. Y sigue creciendo este niño y ya el centro de atención se desvía ya no en sí mismo, sino hacia el adulto. Se centra en su mundo exterior. Quiere conocer su mundo exterior. Y si ha tenido situaciones familiares o parámetros positivos, entonces para ellos el mundo exterior es como un medio al que tiene que conquistar, al que quiere conocer, en el que va a tener muchas aventuras. Cuando hemos tenido padres muy sobreprotectores que nos han infundido miedo, etcétera, entonces para ellos el mundo exterior se convierte en una amenaza. No salgas porque te puede atropellar. No vayas solo porque te puede pasar algo. Entonces ya ellos van viendo este mundo exterior no como algo conquistar que disfrutar, como un mundo al que hay que tener miedo porque hay algo extraño en él que él no conoce. Entonces es muy importante el lenguaje que nos han dicho, pero también que decimos nosotros. Luego, en la adolescencia se caracteriza por una contradicción
entre lo que es conocido y lo que él desea conocer. Aquí surgen los conflictos porque el adolescente, ya ustedes no saben, comienza a contrastar las ambivalencias afectivas. Le decimos que te quiero, pero después lo castigo. O ante la cuestión moral, digo algunas cosas que luego no cumplo, ¿no? Entonces ven la incoherencia. Entonces ahí el desequilibrio en el ámbito emocional de los adolescentes. Por eso ellos juzgan mucho a los adultos en esta etapa, ¿no? Bueno, vamos a ver a Freud. Creo que muchos conocen a Freud y a veces lo conocemos más en su parte un poco así contradictoria, ¿no? De la sexualidad. Pero sin embargo, Freud aporta muchas cosas en muchos ámbitos a la psicología, a la medicina y en muchos espacios donde él se movió. En este caso, en el mundo afectivo, nos habla como Freud también es uno de los que dice que la primera infancia es muy importante para condicionar la personalidad adulta, para el desarrollo de su mundo afectivo, para su seguridad, ¿no? Para afrontar luego el futuro, ¿no? Entonces, él dice que el desarrollo socioafectivo se puede sintetizar en tres apartados: la vinculación afectiva madre-hijo, el desarrollo psicosexual y el desarrollo social y moral, que es también lo que hemos venido hablando de los otros, ¿no? Entonces, para Freud dice que la relación temprana del niño con su madre está determinada por su posterior desarrollo socioafectivo. Así, Freud nos dice que estos tres supuestos básicos son importantes. Esta vinculación afectiva, ¿no? Se inicia desde pequeño, como hemos visto en los anteriores, ¿no? Y luego se extiende a toda la familia. Comienza con la madre, al padre, los hermanos, los abuelos, etcétera, etcétera. Luego, la relación del niño con sus cuidadores van a influir en su desarrollo posterior. Si ha tenido alguna nana, algún primo, algún tío, algún hermano que lo ha cuidado, también las relaciones que ha establecido. Últimamente se vieron que en muchos lugares, ¿no? Con cámaras escondidos, que algunos de estos cuidadores mostraban violencia a los niños cuando no se querían callar o los maltrataban. Inclusive ha habido situaciones de abuso sexual que se han descubierto. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Por qué este comportamiento? ¿Por qué de pronto cambió el comportamiento? Estemos atentos siempre a cualquier cambio de un niño que ocurre de manera intempestiva o repentina, porque eso nos demuestra que está habiendo una violencia contra el niño y que el niño no puede expresar, o una situación emocional que le está provocando, ¿no? Estrés o ansiedad. Y bueno, pues ya hemos visto que en la madre e hijo se moldea en ese primer vínculo la relación con la madre. Vamos a ver ahora la importancia que tiene la teoría del apego, que nos habla, a ver, se me dio su nombre, Golding, ¿no? La teoría del apego es muy importante. Quizás esta teoría del apego es que luego tiene que ver mucho con el cómo se desarrolla, pero también cómo evoluciona el mundo emocional, el mundo afectivo en las personas, ¿no? Entonces ya sabemos, Golding fue un psiquiatra y un psicoanalista y trabajó durante años en una clínica infantil y planteó esta teoría que cada vez, ¿no?, tiene más realce, pues concibió como una tendencia de todos los seres humanos en cómo se establecen los vínculos afectivos sólidos con personas determinadas a través de la vida. Entonces dice que en la teoría del apego, en este apego afectivo, cuando ha sido elaborado, evolucionado, pero también cuando el desapego se ha producido de manera adecuada, crea personas seguras, que establecen vínculos saludables, ¿no? Que son capaces de ser personas positivas dentro de la sociedad. Entonces, este comportamiento es muy importante saberlo diferenciar, ¿ya? Y para, ¿no? Golding dice que
eh, hace personas sanas, saludables, sabias, ¿no? Que motivan la búsqueda también de nuevos valores, nuevas situaciones. Por eso es importante que los padres, los cuidadores, tengan en cuenta esto. Bueno, el rol, ya hemos visto cómo el rol de los padres es importante y la interacción que se produce, ¿no? Y cómo también va identificando modelos operantes internos, ¿no? Que son los que van a ayudar, van a contribuir a los tipos de relaciones que van a establecer en el futuro. El cómo se anticipan y cómo interpretan la realidad y también qué experiencias presentes, pasadas, esquemas cognitivos y emocionales se van integrando en la persona. Vamos a ver así de manera rápida algunas de ellas, ¿no? Y que podamos identificarlas. Por ejemplo, cuando ha habido un vínculo seguro, dice que en el niño hay una exploración activa, se disgustan por la separación de su cuidador, pero rápidamente vuelven a actuar de manera positiva y suelen consolarse con facilidad. En las personas donde ha habido una separación, ha habido un ambiente diferente, entonces se desarrolla un vínculo inseguro evitativo. Dice que son conductas de distanciamiento. El niño ante la separación muchas veces no llora, pero luego tampoco no se concentra en sus juguetes y más bien evita el contacto cercano con su cuidador. Cuando hay un vínculo más bien ambivalente, dice que reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas, acciones y de protesta, como llorar, aferrarse, suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retornan a su mundo de exploración propio de un niño, ¿no? Sino al contrario, es como un poco ambivalente, el niño no sabe qué quiere. Poco después agregaron una nueva forma desorganizada ante situaciones que se van presentando, ¿no? Y dice que son conductas desorientadas, ¿no? Que presencia de los progenitores a veces pues no quieren el contacto, no consiguen una regulación emocional, la presencia de los progenitores no le da una calidad de apego, más bien al contrario, y tienes como que dificultad para conectarse de nuevo con su mundo, con la exploración y adquirir el dominio de nuevo de su entorno. Vemos que los comportamientos, el niño en el vínculo seguro, el niño experimenta angustia, pero luego se calma. Cuando ve que se separa de su cuidador, pero luego al verlo se calma, vuelve a tranquilizarse y vuelve a sentir la calidez, la confianza y la seguridad. En el inseguro, la ausencia le da angustia, se enoja. Pero ¿qué pasa? El niño, cuando viene el cuidador, le muestra indiferencia. No vuelve a interactuar con él y muestra actitudes de evitación. En la ambivalente, hay una angustia exacerbada ante la separación del cuidador y hay una dificultad para calmarse. Y cuando vuelve, ¿no? Siente enojo hacia la persona, hacia el cuidador, ¿no? Enojo y preocupación, o sea, no se vincula. En el seguro se nota que el niño tiene menos síntomas de estrés. En el inseguro no hay seguridad en el apego, hay como una autosuficiencia compulsiva, hay una distancia emocional con los otros, y aunque aparentemente muestran diferencia, dice que fisiológicamente muestra signos de ansiedad, de alto cortisol y que hay bastante estrés. En el ambivalente es temeroso, ¿no? No solo los estímulos le producen temor, sino también a veces cuando le muestras alegría, el niño siente temor ante esa alegría. El miedo dice que es la emoción más fuerte. Ante la conducta afectiva de los cuidadores, que muchas veces es cambiante,
el niño no sabe cómo va a responder, entonces pues también responde de manera insegura al no predecir la respuesta de sus cuidadores, ¿no? Entonces eso le genera rabia y ansiedad al niño. Los cuidadores, ¿cómo son los cuidadores? Cuando es en una vinculación segura, los cuidadores tienen capacidad de animar, de interactuar, son sensibles a las señales emocionales del niño, le apaciguan, los padres son amables, disponibles al momento de los niños, calman su estrés, ¿no? Y los niños tienen un buen recuerdo de sus experiencias de apego. En el caso de inseguro, las madres son las madres que han rechazado estas señales afectivas, más bien para el niño se convierten en castigo, porque cuando el niño llora va a recibir castigo. Entonces aprende a no expresar sus afectos porque ve que es contraproducente en los resultados. Entonces los cuidadores muchas veces hay una carencia en la validación de las señales emocionales de los niños, no le dan importancia, no hay una disponibilidad emocional para atenderlo, más bien hay rechazo, hay aversión al contacto corporal, no lo quiere tener o si lo carga, en lugar de acariciarlo, le pega. Entonces el niño experimenta el rechazo y siente una carencia de amor de parte de los padres. En el caso de la vinculación ambivalente, en los cuidadores hay una intermitencia. En un momento le da cariño y en otro momento de repente lo castiga o lo rechaza. Entonces hay una confusión en la manera de responder a esta sensibilidad. Y el niño pues crece en esa confusión. No hay una accesibilidad emocional del cuidador hacia el niño. Al contrario, hay una mezcla en la respuesta. Entonces, no satisface las necesidades de apego del niño. Y generalmente en estas situaciones se genera un vacío emocional en los niños. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Han visto lo que implica muchas veces la manera como se va generando el mundo emocional y que luego como más adelante va a repercutir en su manera de vincularse y relacionarse con nosotros. ¿Han sentido? Pueden poner en el chat, ¿han visto? ¿Algunos han experimentado estas situaciones? Charo, ¿Sí? Charo, yo creo que lo que estás compartiendo ciertamente es súper importante, ¿no? Y la gente que está en el Zoom estos días son personas que tienen relación con niños, aunque la vida religiosa, los profesores, los estudiantes, las estudiantes de salud también, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver la importancia de la formación, del acompañamiento al niño, a la niña desde pequeños, ¿no? Entonces, de repente también es bueno preguntar por eso, o sea, no solamente es mamá, papá o hijo, ¿no? Hay gente que no tiene mamá, o sea, no tiene hijos, pero sí trabaja, ¿no? Como maestra o como religiosa, lo que digo, ¿no? Entonces, de repente por ahí también hay que como preguntar, porque esto nos va a llevar, ¿cierto?, a ver cómo nos comportamos nosotros ante la gente, ante los niños, ante la mamá, qué importancia damos a la formación de los pequeños, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí, viviendo en barrios marginales, por ejemplo, a veces la mamá todo el día está en la feria o los dejan solos, ¿no es cierto? O sea, no hay así, o también al revés, cuanto más pobres hay más cariño. Entonces ahí está también como la diferencia, ¿no? No solamente es dar cosas materiales, sino también el afecto, lo que dices tú, ¿no? Uno ve en la calle a la mamá con dos hijitos, pero dándoles cariño, ¿no? Entonces, pues yo creo que esas cosas tenemos que aprender a descifrar, ¿no? Eso es lo que Sí, estoy pensando en este momento. no, Pues, Mariví, es muy importante. Si como vida religiosa tenemos hogares o estamos vinculados con niños, ¿cómo ayudamos también
a sanar, a proteger, también podríamos decir, a mejorar la vida emocional de los niños. A veces hay unos niños, tú lo has dicho, ¿no? Los papás trabajan todo el día y crecen con esa carencia, con ese vacío. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a esos niños a que puedan crecer desarrollando otras capacidades que ellos tienen y cómo el recibir afecto sano, saludable? Porque luego, ¿qué pasa? Buscan el cariño, la atención a través de pandillas, a través de adicciones, ¿no? A través de otras compulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es muy importante. Y luego en nosotros, si hemos vivido estas experiencias, ¿cómo esos vacíos, esas carencias afectivas, esas maneras confusas de generar, de identificar los afectos, que luego pueden irse repercutiendo en las relaciones con otros? Por ejemplo, en nuestra vida comunitaria, que es muy importante, en nuestra vida como grupo, ¿cómo establezco las relaciones? ¿Con madurez? ¿Con una madurez afectiva? ¿Con unas relaciones positivas? ¿O me cuesta relacionarme con los otros? ¿Me dejo llevar por el miedo, por la inseguridad? Y también, ¿cómo en grupos de apoyo puedo ayudar a otros y también ayudarme a mí mismo a ir creciendo y evolucionando en mi mundo afectivo? Porque el mundo afectivo crecemos hasta que nos morimos, porque nuestra capacidad de amar, de sentirnos bien, lo tenemos hasta el último respiro que hacemos. Nadie puede decir, no, yo soy así, así, así no, porque el ser humano es moldeable, transformable, ¿no? Y mucho más con las investigaciones que vamos encontrando, vemos que todo esto es posible. Desde la neurociencia vamos viendo cómo la neuroplasticidad va haciendo que nuestros pensamientos, nuestras creencias cambien, y al cambiar nuestros pensamientos y creencias, cambiamos también nuestra manera de sentir y de percibir las situaciones. Entonces, vayan poniendo en el chat si tienen algunos comentarios y luego vamos también respondiendo. Bien, entonces, algo importante, ¿no? Las carencias. ¿Cómo trabajamos las carencias? ¿Cómo son las carencias? ¿Cómo se dan las carencias? Es algo de que a veces hablamos, ¿no? Hemos tenido carencias afectivas porque hemos tenido estrechez en el vínculo, o a veces no tuvimos la atención adecuada, o hubo una pobreza de interacciones en la familia. Sobre todo hay entornos familiares donde a veces los papás hablan poco, ¿no? O casi nada, y está el niño ahí y no se comunica, lo atienden, pero quizás no hay expresión de emociones, no hay expresión de sentimientos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, mi padre era así conmigo, así que yo también soy así con mis hijos. Pero yo les pregunto, ¿tú te sentías bien como era así tu padre? No. Entonces, no reproduzcas algo con lo cual tú no sentías bien, sino aprende, porque la vida es un aprendizaje, aprende a dialogar, a interactuar con tu hijo en las familias. En las comunidades religiosas también. Me cuesta porque he crecido de repente en un ambiente que no ha sido tan seguro, pero ¿cómo puedo ir creando un entorno seguro a mi alrededor que me pueda ayudar a crecer en la confianza, en el diálogo, en expresarnos mutuamente, ¿no? Y que es posible confiar en el otro, no todo en esa frialdad, en esa indiferencia, en esa evasión, que a veces muchas comunidades pues se han convertido en eso. En lugar de vivir ese calor de familia, pues a veces son más casas de pensión, ¿no? Que es ese. Entonces, ¿cómo podemos transformar? Entonces, estas carencias, pues los cuidados generan estas carencias afectivas, esta pobreza en las integraciones, ¿no? Y que, bueno, no ayuda, no contribuye al desarrollo cognitivo de los niños. Muchos de los problemas de atención en los niños
es por las situaciones afectivas, ¿ya? Por el mundo emocional que está pasando algo. Entonces, ¿cómo quieren que un niño aprenda si vive con el temor, con el miedo, con el castigo? Y al contrario, cuando el niño en un ambiente seguro, protegido, pues desarrolla todas sus capacidades. También se dan las distorsiones vinculares que perturban, ¿no? El acceso al niño al conocimiento de sí mismo, la inseguridad, hay actitudes inadecuadas, incoherentes, y a veces que impiden y ponen en crisis al niño, a la niña, ¿no? Y quizás esto, ¿no? Voy a tocar aquí un tema muy, un poco delicado, pero que se ha dado dentro de la iglesia, porque es la verdad, ¿no? Y es lo que tenemos que prevenir si queremos generar también entornos seguros dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces en estas distorsiones vinculares que crecen los niños, buscan siempre el afecto, seguridad en un adulto. Y eso han sido muchas de nuestras iglesias, comunidades, parroquias, el entorno seguro para el niño, para el niño. Pero ¿qué ha pasado? Ahí vamos a tocar el abuso de poder. Entonces, ha habido un abuso de poder distorsionado, de hecho, donde también se ha aprovechado de esta situación de vulnerabilidad de muchos niños y niñas. Y se han generado maneras de vincularles que han llevado al abuso de conciencia, al abuso de poder y al abuso sexual. ¿Ya? Pero eso ocurre tanto en el niño como en la persona que comete el abuso. ¿Por qué? La persona que comete el abuso también ha vivido situaciones similares. Entonces, él está en desventaja con un niño en esta situación. ¿Pero por qué? Ve la carencia de este niño, de esta niña, y se aprovecha de ella. Y se convierte en un medio de manipulación, en un medio de abuso de poder y genera vínculos distorsionados, de sospecha, no se lo digas a nadie, yo te quiero como a nadie, y el niño o la niña, por no perder ese afecto, por no perder ese cariño, por no perder, aunque no se siente bien con lo que está haciendo, permite y acepta. Pero el niño no es culpable de lo que está pasando. ¿Ya? Es la persona que es conscientemente, porque es algo que hace conscientemente, eso sí, también tenerlo claro. No es que no sabía, no, la persona adulta lo hace conscientemente, valiéndose de esta vulnerabilidad del niño o la niña. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que saberlo, ¿ya? Porque ha ocurrido, estará ocurriendo, y lo que tenemos que evitar es que siga ocurriendo en nuestros entornos, ¿no? En la protección de los niños, niñas y adolescentes, y nosotros más, que somos personas en quienes se confía, ¿no? Y que tenemos que proteger y cuidar y devolver, más bien devolver el cariño, la seguridad a estos niños, ¿no? Así es. Muchos niños tienen mamás que trabajan todo el día. Y es más, además de que trabajan todo el día, no tienen tiempo para darles afecto, para jugar con ellos, para preguntarles cómo les ha ido. Entonces, nadie se preocupa por mí. Sin embargo, voy a tal lugar y esta persona me pregunta cómo estoy, se preocupa por mí, me da un regalo, pero lo hace diciendo que porque me quiere mucho, y entonces se establece un vínculo distorsionado con este niño. O puede ser también un vínculo positivo, donde se le ayude al niño, ¿no? Que eso sería lo más adecuado, y que el niño, al sentirse seguro, despliegue su potencial y pueda crecer. Y va superando estas carencias afectivas
que va experimentando. Entonces, ese es el papel nuestro. ¿Cómo ayudar a que estos niños, ese vacío, esa carencia, las transformen más bien en una fuerza capaz de generar en ellos un potencial de sabiduría? Porque recuerden, todos tenemos una capacidad de sabiduría interna que tenemos que manejar. Pero cuando este vínculo presenta distorsiones, genera una modalidad inadecuada de relacionarse. Y es más, se vuelve prevalente, repetitiva y estereotipada, ¿no? Y pues son relaciones que no ayudan, que no contribuyen. Y al contrario, la persona se vuelve rígida, pierde flexibilidad y libertad y se genera el conflicto. Entonces, como estas relaciones entre adulto y niño, pues tienen que también prevenir, ¿no? Dificultades futuras, tanto para el niño como para el adulto, pero en este caso para el niño. Entonces, ¿qué tipo de relaciones se genera? La relación adulto-infante-pequeño. Entonces, la relación le vamos a llamar sobreinvolucrada. Entonces, el adulto demuestra un compromiso físico, psicológico excesivo con el bebé. Lo controla, ¿ya? Bloquea, obstaculiza sus iniciativas, sus metas y sus deseos. Se entromete mucho en las iniciativas del niño. O sea, quiere controlarlo. Y a veces sus exigencias son inadecuadas para el nivel de desarrollo del niño, ¿no? Le pide que haga más cosas que no van de acuerdo a su edad o a su nivel, al desarrollo que va teniendo. Entonces, frente a esto, ¿qué hace el bebé? Despliega conductas de sometimiento, ¿no? Demasiado obediente, o puede ser también al contrario, de rebeldía y desafiante. Entonces, a nivel de sus habilidades, puede empobrecerse, ¿no? Porque ve que una persona lo está cuestionando constantemente o le exige demasiado, ¿no? Entonces, este tipo de relación, el tono afectivo del adulto incluye, pues, varias manifestaciones ansiosas, depresivas o agresivas que perjudican la interacción del niño, ¿no? Y que luego más adelante, pues, puede mostrarse a través del enojo o de maltrato hacia el niño. Entonces, esta relación sobreinvolucrada. Vamos a ver otro tipo de la relación subinvolucrada. Aquí, la relación, ¿cómo se da? Parecen estar desligados, ¿ya? Y la conexión auténtica y espontánea entre ellos es esporádica, muy poco frecuente, como por ejemplo de aquel papá que visita una vez a la semana a su hijo, o de la mamá que solo cuando tiene tiempo le dedica tiempo para jugar con el niño o con la niña, o cuando hay un momento así que le da promesas, está con ellos, ¿no? Entonces está desconectada mayormente, solo en algunos momentos. Entonces, el adulto se muestra poco sensible y no responde a las señales que pide el bebé. A veces los niños no esperan. Hay momentos en que se sienten ansiosos y en ese momento es donde tenemos que atender. El niño no es como un adulto que puede postergar la satisfacción de algunas necesidades. Entonces, el adulto pues hace como que no le importa. Entonces, ¿qué pasa? No hay consistencia en el vínculo, ¿ya? Con el niño, ¿no? Entonces, en esto se ignora al bebé, lo rechaza, no lo conforta en las situaciones de necesidad. Por lo tanto, el adulto no logra un eco en el estado emocional del bebé, ¿no? No se fortalece el vínculo. Y las interacciones afectivas son mal interpretadas y poco reguladas por el adulto. Dentro de este contexto, el bebé puede parecer tanto atrasado o puede también parecer precoz, autosuficiente.
O sea, un niño dependiente que no desarrolla, que no crece, o puede ser al revés, ¿no? Un niño que aprende a valerse por sí mismo, ¿no? En la relación de estilo ansioso-tenso, ¿no? Ya su nombre lo dice, ansioso-tenso, son un poco tensas estas interacciones, ¿no? Restringidas en la que casi no están presentes los afectos placenteros. O sea, son muy escasos los efectos placenteros, de alegría, de tranquilidad, ¿ya? Y no hay intercambio mutuo de alegría, de que uno busca ser felices a los otros o busca atender al otro, ¿no? Entonces, el adulto suele ser o sobreprotector y mostrarse extremadamente sensible o preocupado frente a las señales que el bebé ve, y su manejo del infante se percibe como torpe o tenso, ¿no? O puede predominar un tono emocional negativo, ¿no? Ansioso del cuidador, del papá, de la mamá, de quien cuida, o del adulto, ¿no? Entonces, el adulto y el bebé tienen ritmos y estilos diferentes y no logran adecuarse uno al otro. En este tipo de relación, generalmente el bebé puede parecerte tanto como sumiso, o como ansioso, o como impaciente. Ustedes se dan cuenta que a veces hay niños que están muy ansiosos, ¿no? No saben por qué, pero están ansiosos, ¿no? O son hiperactivos. Hoy vemos mucha hiperactividad, muy hiperactividad. Es por eso, ¿no? El estilo de repente de conexión es ansioso tenso, ¿no? El niño crece en un ambiente tenso, entonces por eso desarrolla también esas conductas. Y es importante, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra misión, saber identificar. Este niño está inquieto todo el día y a veces nos quejamos, pero quizás ir más allá de eso y decir, ¿qué está viviendo el niño para que tenga este comportamiento? ¿No? Esa es la manera de enfocar. Cuando un niño muestra esta conducta, algo nos está diciendo, nos está dando un mensaje. Y prestar atención a ese mensaje implícito que está comunicando. En la relación colérica hostil, se caracteriza por una interacción ruda y abrupta, a menudo carente de reciprocidad emocional. No hay contacto emocional. Todo es golpe, rudeza, palabras hirientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tono de las interacciones es hostil y agresivo. Hay tensión y falta de afectos placenteros. El niño, yo he escuchado niños que me han dicho, nunca me he sentido feliz con mi mamá o mi papá, porque todas sus palabras eran, por tu culpa, por qué naciste, porque si tú no hubieras nacido, o porque eres una carga para nosotros. Entonces, es un poquito un reflejo de esta relación. Entonces, el adulto parece insensible a las necesidades del bebé. Déjalo, se está haciendo. Y su dependencia y estado de necesidad parecen enojarle. Le enoja. Ay, te has enfermado, ¿ves? Ahora vas a ser una carga para mí. Cosas que se dan. Cosas que hemos visto de repente, ¿no? Y luego el contacto físico suele ser abrupto e intrusivo. O sea, no hay ese contacto, ¿no? El infarto más bien parece asustado, ansioso, inhibido, hasta impulsivo, ¿no? Y agresivo, porque es su manera como de protegerse ante la agresión que recibe. Y puede presentar conductas también desafiantes o resistentes hacia el adulto, pero también puede mostrarse temeroso, vigilante y evitativo, ¿no? A la defensiva. Entonces, esos son los 4 vínculos de relacionarse, ¿no? Que nos dicen, ¿no? En este apego y que muchas veces no contribuyen a un buen desarrollo emocional, a nuestro mundo afectivo. Y hay algo importante, la ansiedad. Hoy vemos que hay mucha ansiedad
en los niños, en los adultos, en, en- ah, ya, se me había apagado el micro. La ansiedad es lo que va generando y produciendo muchas enfermedades. El 80% de enfermedades no solo es por el estrés, sino también por la ansiedad que se va viviendo. Una ansiedad permanente, una ansiedad crónica que se va generando, ¿no? En la sociedad, en todo, pero sobre todo que vamos transmitiendo. Y antes los niños que iban a experimentar ansiedad, ellos su mundo era jugar, reírse, pues hoy vemos niños con depresión, con ansiedad, niños con conflictos emocionales muy fuertes, ¿no? Y entre ellos pues está eso, ¿no? Los niveles excesivos de ansiedad o miedo que van más allá de las reacciones esperables, ¿no? Dadas las situaciones cotidianas que vivimos, ¿no? Entonces se observan miedos múltiples y específicos, inclusive en momentos de pánico, sin que sea claro qué es lo que los precipita. Entonces la ansiedad o miedo pueden llevar a inhibir su conducta, ¿no? Por ejemplo, no se anima a participar en actividades sociales, se manifiesta tímido, demasiada timidez, sudoración de las manos, tiemblan, no quieren salir, eh, inclusive si tienen que hacer un trabajo no quieren ir, si tienen oportunidades de vivir otras experiencias, tienen miedo y esa ansiedad les está dominando. ¿Ya? Entonces, hay otras maneras también de manifestar la ansiedad. Cuando hay llanto, cuando no pueden controlar su llanto, gritos incontrolables, ¿no? Los niños que tienen insomnio no pueden dormir, otros no pueden comer o están inapetentes, les queda el apetito, ¿no? O también hay otros que asumen conductas de riesgo, son impulsivos, ¿no? Niños que buscan el peligro. Todo eso son repercusiones de un estado de ansiedad que va experimentando. Y un estado de ansiedad es un estado afectivo no saludable. Es un estado afectivo dominado por el miedo. ¿Ya? Entonces, el mundo emocional es muy amenazante para quien está viviendo un estado de ansiedad. Bueno, vamos a ver aquí algunas cuestiones. No sé si hasta aquí tienen preguntas, comentarios que quieran hacer aquí en el chat. Pueden ponerlos, pueden ir comentando las impresiones que vayan teniendo, porque sí es importante que sus reacciones las vayan poniendo. Así sabemos, ¿no? Si se dan o no se dan, si en nuestro entorno va creciendo todo eso. Y es más, también podemos ver cómo se van reflejando. Yo les pregunto, ¿en el entorno donde vive se dan estas situaciones? ¿Yo experimento esas situaciones? ¿O las he experimentado en algún momento de mi vida? ¿Cómo hice yo para salir de ellos? ¿O todavía sigo? Ahora quizás tengo un control, pero siguen ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esas, no se conviertan en situaciones patológicas? Entonces vamos a ver algunos de estos indicadores, ¿no? De emociones y afectividades patológicas que se pueden manifestar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una ira exacerbable, donde se organizan respuestas que alteran el bien social. Algunos estados emocionales son tan intensos que a veces la necesidad de descargarlo en el mundo exterior es fuerte, ¿no? Nos impulsan acciones de venganza, de hacer daño al otro, de destrucción. Y a veces, ¿cómo se da?
críticas hacia el otro, acciones vengativas, destrucción de los entornos, ¿no? Destruyen lo que encuentran a su paso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esa rabia, cólera, ira, ¿no? Que está ahí, reprimida. También se expresa en la incapacidad de resolver adecuadamente un conflicto, ¿no? Hay personas que, por más que quieran, no pueden, no saben cómo, ¿no? Entonces, la intensidad de determinados estados de ánimo generalmente son negativos y producen tanto malestar psicológico, incluso físico, ¿no? Se siente en el Carito, cuerpo, hay una ¿sí? mano levantada, que quiere preguntar, yo creo. A ver, sí, ahí está. Dando Bustos. Ahora la estoy viendo. A ver, sí, a ver, termino esta y le digo, mira, le paso a Fernando. Entonces le decía que en este estado de malestar físico, psicológico que a veces experimentamos, que inclusive incapacita a la persona a que pueda ser capaz de reflexionar, de verbalizar y descargar estas tensiones acumuladas sin hacer daño a los otros. Y luego los conflictos se sentimentalizan, es decir, se traducen en emociones que se vuelven intolerables y nocivas, tóxicas para las personas, pero también para los que le rodean, ¿no? Entonces, estas emociones se consideran ya patológicas. Bien, Fernando, te paso el micro. Tu pregunta. Buenos días, hermana. Buenas Buenas tardes. Sí. noches. Una consulta. ¿Qué pasa cuando el proceso de apego afectivo se da en el orden inverso del que usted ha explicado? Usted decía que el infante tiene un apego hacia el cuidador o hacia algún objeto del cuidador. En nuestro caso, que ya estamos todos adultos, ¿qué pasa cuando nosotros cuidadores tenemos algún apego afectivo con uno de nuestros cuidantes? Aquí hay maestros, hay religiosos, habemos personas, agentes de pastoral, y podemos experimentar, me imagino, casi que estoy seguro, ese afecto, ese apego afectivo hacia uno de nuestros cuidantes, hacia uno de nuestros cuidados. Quisiera preguntarle cómo manejar eso. Y lo segundo, ¿hasta qué punto es patológico? Porque me imagino que todos nosotros tenemos carencias y las tendremos hasta el día en que vayamos a morir. Y me imagino que también ciertos apegos afectivos no son del todo dañinos. ¿Cuándo reconocer un apego ya nocivo? Ujú. Así es. Gracias, Fernando. Muy buena tu pregunta, muy interesante sobre todo en eso, ¿no? Por eso nosotros como adultos tenemos que hacerlo consciente. Entonces, ¿qué me lleva a vincularme de manera especial o de repente predilecta, privilegiada con uno, ¿no? Puede ser el deseo de protección o el proteger. Ahí está la relación sobreinvolucrada, ¿no? Puede ser hasta cierto un límite, pero ya cuando se vuelve, por ejemplo, aquí, que quiero controlar, ¿no? Al otro, que quiero manipularlo, o que quiero intervenir en sus deseos, en sus decisiones, ahí ya tengo que poner la interrogante, ¿no? Esta relación. ¿Por qué me quiero involucrar mucho en este caso? ¿No? Y preguntar qué del niño está tocando lo mío, ¿no? ¿Qué situación del niño se está relacionando con una experiencia mía, ¿no? Que puede hacer, como hemos visto, que se desarrollen vínculos, como decíamos acá, distorsionados, ¿no? Entonces, lo importante es que seamos sinceros y honestos con nosotros mismos, preguntarnos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto?
porque el niño no lo va a responder, pero nosotros sí, ¿no? Ahora, ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, hasta aquí es saludable. Hasta aquí yo siento que estoy interviniendo, ¿no? Entonces, esto ya se está convirtiendo en algo, puede ser también una dependencia emocional, ¿no? Entonces, la única manera es ser honestos con nosotros mismos y hacerlo consciente. Cuando me doy cuenta, tengo la confianza para poder dialogarlo con alguien. ¿Qué tipo de vínculo estoy estableciendo? ¿No? Y si estoy ayudando o al contrario, puedo estar dañando al otro. ¿Ya? Entonces, Fernando, por ahí es donde tenemos que ir. Por eso el adulto, o sea, a nosotros nos corresponde ser responsables con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. ¿Ya? Bien. Por ahí hay otra pregunta, vamos a irla sacando. Hermana, hay una Aquí pregunta tenemos, en el chat. sí, a ver, El Pablo Mazón decía, hoy hay muchas mamás que tienen que trabajar afuera de casa. ¿Cómo afecta eso a los niños? sí, justo también ya le había respondido en el diálogo, precisamente decía que los niños crecen con muchas carencias y a veces en los grupos buscan esas, ¿no? Y buscan el afecto, buscan el cariño y puede que establezcan vínculos saludables en grupos, parroquias, ¿no? En el mismo colegio, pero también puede ser que en esa búsqueda de esa carencia se vincule con grupos nocivos, pandillas, porque ahí le dan la atención que necesita, ¿no? O otro tipo de relaciones. Entonces, por eso es importante cuando trabajemos con los niños, ayudarles a que tengan experiencias satisfactorias, ¿no? Aunque sean pequeñas, pero que las tengan. ¿Para qué? Para que el niño, bueno, más adelante lo iba a decir, pero ya lo digo ahora, en lugar de tener en su mente las experiencias de dolor, ¿no? De rechazo, traigan a su mente las pequeñas experiencias satisfactorias que hayan podido tener y se esperancen y se aferren a ellas. Entonces, a nosotros nos toca ayudar a que los niños tengan experiencias satisfactorias en los colegios, en los hogares, en los centros. A veces los niños van a los colegios y reciben más castigo, más rechazo, cuando ya en sus casas les sobra. Procuremos, aunque sea pequeñas, satisfacciones personales a los niños, que son, que en un futuro, esos serán, podríamos decir, sus asaderos, que los ayuden y los rescaten para que les den seguridad, para que no caigan en cosas a veces que se les presentan en el camino, les dé su fortaleza, ¿no? Luego, en estas situaciones patológicas también se reflejan la poca capacidad a la frustración. Hay personas que cuando no, adultas, cuando en una reunión o grupo no sale lo que ellas quieren, causan desmanes, hablan con otros para que no consigan lo que se quieren, porque no han respondido a lo que esa persona proponía. Entonces, es su capacidad de frustración y de atracción. Entonces, ese sentimiento crea conflicto y división en los grupos. Por eso se convierte en patológicos, ¿no? Sentimientos emocionales y la consiguiente expresión de los mismos indica la dificultad de aceptar una renuncia, una contrariedad o la imposibilidad de adaptarse a situaciones previstas o no deseadas. Por ejemplo, algo inesperado, no lo acepta. Yo tengo que tener todo seguro, porque si hay algo inesperado, no sabe cómo funciona.
¿no? En cambio, una persona ya salió algo inesperado, entonces ve cómo lo puede manejar y ya, supera la frustración. Pero hay personas que son poco tolerantes a la frustración. Luego también que producen el rechazo de los demás. Y hay formas de expresar que son dañinas, ¿no? No son toleradas en el ambiente en que viven. Y bueno, aparece el rechazo, los comentarios negativos, los feedback negativos hacia otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, es porque en el fondo, ¿no? Hay algo de eso. Luego también se alteran las funciones corporales, porque llega a ser tan patológico pues que llega a afectar nuestra perturbación emocional, sin una causa física. Se van creando enfermedades, van al médico, le dice, no, pero estás bien, no, pero yo tengo algo pero es acerca de esta situación, ¿no? Que busca justificar. También hay perturbaciones emocionales en las cuales provocan una ceguera y puede llevar a un ofuscamiento, situaciones de feminicidio que se producen precisamente por esta ofuscación, donde se ven alteradas todas las funciones, situaciones también, inclusive el suicidio, es una alteración de las funciones cognitivas, ¿no? En este momento lo ve todo oscuro, que lo lleva a tomar una decisión, ¿no? Entonces, son ya situaciones patológicas o la manera de afrontar las situaciones. Luego también los pensamientos. Tenemos un bombardeo de pensamientos y a veces todos esos pensamientos son negativos que no podemos digerirlos, ¿no? Y los sentimientos, por lo tanto, que nos vienen son sentimientos negativos, poco tolerantes, que pues sentimos que ya no podemos más, ¿no? Entonces finalmente se encuentra la somatización corporal. Luego, emociones tan fuertes que alteran las funciones mentales, sociales, laborales, ¿no? Y vemos en la vida cotidiana cómo estas emociones incapacitan a la persona a pensar, a relacionarse, a trabajar. Hay personas que han tenido que dejar de trabajar porque no podían salir de sus casas. Había un miedo que se apoderaba de ellos. Personas que les venía una angustia tremenda y que tuvieron que dejar de trabajar, ¿no? O sea, ya cuando hay emociones tan fuertes que deterioran la persona y deterioran el ámbito laboral, etcétera, etcétera, entonces ya son consideradas como enfermedades afectivas alteradas, ¿no? Como el suicidio, la bipolaridad, los trastornos de ansiedad, los trastornos bipolar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son cuando ya llegamos a un límite, ¿no? Les recuerdo nuevamente lo que vimos la vez anterior. Todo esto tiene su fundamento, su base en esta parte de nuestro cerebro, que es la que comanda nuestras emociones y nuestros afectos. Cuando sentimos emociones negativas, nuestro cerebro comienza a segregar neurotransmisores, que son una química. Comienza a través de los sistemas parasimpáticos a invadir nuestro cuerpo y hace que nos sintamos mal. Podemos hasta envenenar nuestro cuerpo con las toxinas que segregamos en los neurotransmisores. Igualmente ocurre lo contrario. Cuando esto experimenta una alegría, una satisfacción, nuestro cerebro, nuestro circuito límbico, segrega neurotransmisores que le llamamos de la felicidad, la serotonina. Esto invade en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, y nos hace sentir bien, alegres. Hasta son capaces de curar las enfermedades. Entonces, todo está aquí en la neuroquímica del cerebro. Nuestro cerebro
emocional. Con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, segregamos toxinas, neurotransmisores, químicas, o segregamos bienestar, ¿ya? Serotonina, la dopamina, que nos ayuda, la noradrenalina, que nos ayuda a sentirnos bien. Nuestro organismo se recupera, nuestras células se recuperan y recobramos la salud. Entonces, importante, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones, pero viene desde nuestros pensamientos. Entonces, las emociones positivas nos hacen a sentir alegría, bienestar, equilibrio, nos permite una adaptación adecuada, aporta la energía necesaria para liberar tensiones, nos predispone para afrontar cualquier tarea, nos da valor, aumenta la energía, nos da serenidad, entusiasmo. Y la alegría es una respuesta a una satisfacción. Es necesario que nos procreemos todos situaciones de satisfacción, gratitud, una respuesta social aprendida de gratitud, que favorece también las relaciones interpersonales e influye positivamente. Una diversión sana, la risa, por eso dicen que ahora se están creando hospitales de risa, porque la risa nos ayuda a liberar tensiones. Permitir mostrar el afecto sano y saludable, sentirnos capaces de mostrar el amor, la compasión. Cuando segregamos estos neurotransmisores positivos, como la serotonina, nuestro cuerpo se siente con disponibilidad para dar amor, para sentir misericordia, para transmitir ternura. Y no tengamos miedo a sentir eso y a compartirlo, a darlo a los demás. Mostrarle afecto de manera sana y saludable. Nos suaviza las tensiones que se generan en las relaciones cotidianas, porque toda nuestra vida es continua relación, y según sean, van a ser positivas o negativas. Esas no las vamos a evitar. La manera en cómo nosotras las afrontamos, en que damos nuestra respuesta, es lo que nos va a ayudar a sentir bien, a sentir satisfacción. Por eso dice, ¿no? Cuerpo y mente en equilibrio. Nos da una sensación de relajación, serenidad, autoconfianza para afrontar las situaciones desafiantes de la vida diaria. Y por el contrario, ¿no? A ver, las emociones positivas, la alegría, la felicidad, el bienestar. Nos da un bienestar físico, metas conseguidas, refuerzos externos de autovalía, nos sentimos queridos, nos ayuda a superar las dificultades. Entonces no nos olvidemos. Y las fuentes que la proporcionan son la percepción y la experiencia de sentirse una persona querida y valorada. Es el estado de ánimo que se consigue cuando se alcanza el estado de vida elegido. Sucede todo lo contrario cuando hay emociones negativas. Viene el estrés, ¿ya? Las enfermedades físicas, ¿ya? Las descargas de emociones, de tensiones emocionales que no se liberan, se acumulan en el cuerpo. Nuestras células se desgastan, envejecemos rápido. Vienen las enfermedades porque nos bajan las defensas. Entonces en la enfermedad muchas veces se expresa el deseo de ser cuidados y amados. A veces con la enfermedad estamos gritando, quiero ser cuidado, necesito que me cuiden, necesito que me amen, ¿ya? Y evitar una realidad que nos hace sufrir, de cerrar las fuentes del estrés que nos causa malestar y expresan sentimientos y deseos que a veces no nos atrevemos a admitir conscientemente. Entonces se manifiestan de esa manera. Entonces el síntoma físico muchas veces es la irrupción de un conflicto interno no expresado.
Y luego las emociones intensas como la rabia, la ira, causan cambios físicos en la química de nuestro organismo. Por ejemplo, la rabia y la ira contenida hace que segreguemos más adrenalina, más azúcar. El ritmo cardíaco se acelera, la presión sanguínea, y luego ¿qué pasa? Vienen funciones respiratorias alteradas, las gastrointestinales, y luego después degenera en una diabetes. ¿Ya? Entonces, la importancia de conocer y poder trabajar nuestras emociones redundan en un mejor estado de salud física, psíquica, emocional. ¿Ya? Entonces, recuerden, emociones negativas producen sentimientos negativos, produce agresividad y violencia. ¿Ya? Entonces, procuremos siempre mostrarnos esas emociones positivas. Ya saben, cerebro y corazón tienen que ir siempre de la mano. ¿Ya? De la mano, conectados. Conectemos con nuestros sentimientos, no le tengamos miedo a sentir. Y si han bloqueado nuestros sentimientos, tenemos que hacer el trabajo de volver a conectarnos con nuestros sentimientos. Supongo que en los temas que irán trabajando más adelante van a trabajar eso. Y en el tema de aprender a liberar las emociones, cómo sanar las emociones, se trabajarán estos puntos.